Después de estrenar el 5 de octubre su primera temporada, por fin, Élite ha sido renovada por una segunda. Creían que se iban a salvar tan fácil de nosotros. Y tengo el placer, el honor de anunciaros que va a haber segunda temporada. Habrá segunda temporada. Claro que habrá segunda temporada, obvio. Un abrazo muy grande y os esperamos en la segunda temporada de Élite. Nos vemos pronto. Carlos Montero, Darío Madrona, bienvenidos al plato de cartelera. Muchas gracias. Y de nuevo, felicidades por la renovación. ¿Cuánto llevabais gestando la segunda temporada? ¿Desde casi terminar la primera? O sea, nosotros nos dijeron que al acabar la primera que fuéramos avanzando trabajo en caso de que, pero no hace tanto que sabemos de la renovación oficial, lo que pasa es que tenemos ya un poco de trabajo adelantado. Vamos, que Netflix no deja nada al azar, está ya todo por sí. Claro, es que Netflix es muy matemática para todas esas cosas y saben exactamente lo que quieren, y ellos, además, eso es verdad, desde el principio estaban muy contentos con todo lo que iban viendo y tenían como mucha confianza en la serie, que yo creo que también se ha reflejado en la promoción y toda la maquinaria que han puesto detrás. ¿Podemos esperar una segunda temporada más oscura? Vamos a intentar equilibrarlo. Es decir, es verdad que ahora con las tramas sí dramáticamente nos va pidiendo esa oscuridad, pero a la vez no queremos olvidarnos que son chavales que están en un instituto. Y aunque es verdad que en la primera temporada no eran conscientes de que estaban en un thriller, porque el asesinato ocurre en el pasado, sí, o sea, en el futuro, es verdad que aquí sí ya son conscientes, porque empezamos una temporada donde algunos de ellos son conscientes. Claro. Entonces, sí es verdad que siempre está la tendencia a caer en el lado oscuro, pero estamos intentando también subir un poco el lado lúdico, hedonista, para equilibrarlo, ¿no? Y va a ser más salvaje, más guarra y más todo esta temporada. ¡Qué guay! Promesas, ¿sí? Más salvaje, Sí, más guarra. sí. Sí, claro, venga, pues bueno, la base. Hombre, por favor, todas las secuelas tienen que ser más grandes que la primera, eso es regla. Sí, el miedo es un poco irte a exagerar, sí, ¿no? De hecho, cuando hablamos de ello muchas veces es como de un poquito Jump the Shark, estamos aquí un poco ya cerca de pasar. Darío me frena, yo siempre voy para adelante y me dice, espera. ¿Esto qué es? Sí, porque creo que también, quiero decir, la serie es una realidad aumentada, es un thriller y tal, pero al mismo tiempo también creo que cuenta una historia plausible, pues esto podría ocurrir, entonces tampoco queremos irnos de repente al género absoluto. ¿Sabes? Porque lo que tú dices, Claro. Aquí los sofocas ocurrían, había un misterio, pero en el presente la gente está viviendo sus vidas de lo más normal. Es verdad que hay robos, hay un poco, hay unos matones y tal. Pero nada normal no eran, pero... No era posible. Lo que no queremos tampoco es entrar en el terreno de la fantasía, porque tampoco se nos daría bien en este caso. Os elogian muchísimo el haber metido particularmente la trama del VIH y de haberla metido en el personaje de Marina y no en otro que podría resultar más típico para el tema. Obviamente, pues da como un poquito de pena que eso, que por ejemplo ese o el del embarazo de Marina también no pueda seguir por no estar el personaje. ¿Vosotros llegasteis a plantearos el tener estos temas un poquito más a largo plazo o creéis que están bien retratados así? ¿Sabes qué pasa? Que nosotros trabajamos temporada por temporada. Claro. Cuando estás creando la primera temporada tú piensas que a lo mejor solo va a tener una temporada. Entonces ahí decimos, mira, queremos contar lo que queremos contar, vamos a olvidarnos de que después va a haber otra temporada. Evidentemente, sí trabajamos también pensando que si hay otra temporada vamos a dejar puertas abiertas para que no nos pase como 13 razones, pobrecitos, que de repente en una segunda temporada ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, pero entonces nosotros sí tenemos material para tirar, pero no nos quedamos con las ganas de estirar nada, ¿no? No, porque además, como podéis ver y como también ha dicho mucha gente, para bien o para mal, somos un poco barrocos y vamos a toda pastilla con todo. Quematramas nos han llamado. Quematramas. ¿Qué me gusta? Que es como de bien, a tope. Entonces, en ese sentido, no. ¿Nos gustaría informarnos un poco más de alguna cosa? Sí. Pero también es verdad que nosotros siempre vemos esos temas de los que hablamos siempre desde el punto de vista del personaje. Nunca nos planteamos, vamos a hablar de este tema, sino que es como que esto es interesante para este personaje, esto va a funcionar. Entonces, para el personaje de Marina funcionaban esas dos historias, funcionaban también para contar el aborto desde el punto de vista de Marina, desde el punto de vista de Nadia, lo que le pasó a su hermana, etcétera, etcétera. Pero si la segunda temporada tenemos dos personajes con otros temas, pues guay, los contaremos igual de quemando trama, igual de rápido, y esperemos que a la gente le gusten tanto. Hablando de Por 13 razones, ya que dieron con la forma de que Hannah Baker volviera a la serie de alguna manera, ¿vosotros creéis que hay posibilidades de que volvamos a ver a Marina en la segunda temporada o ese capítulo está cerrado? Sí, por supuesto. ¿Puedo contar la verdad también? Cuéntala, Sí, puedes. No, digo porque, o sea... No sé qué va a contar. No, pues la verdad. No.
No. O sea, Nosotros creo que queremos continuar la historia, pero creo que Marina es un personaje que queremos mucho, que tiene muchísimo cariño, que nos ha dado muchas cosas, pero que han muerto. Entonces, Los muertos están muertos. Sí, los muertos están muertos y también en algún momento puede que hemos hablado de tener algún momento onírico, pues serían cosas como muy concretas y de momento ninguna me incluye a ello. O sea que yo creo que en ese sentido no vamos a aparecer nada. El eco de Marina va a estar, evidentemente, su hermano, en Samuel, en Nano, o sea, va a tener importancia, evidentemente. sí, ¿sabes? el Pero misterio sigue ahí el misterio porque... sigue ahí y temas como el luto, la culpa, el duelo, evidentemente van a ser importantes, pero sin necesidad de que ella aparezca. Además, ella está ahora mismo en otra serie y va a seguir y no va a parar de trabajar porque es maravillosa. Entonces, aunque quisiéramos, a lo mejor ni siquiera podríamos. ¿Sabes? Sí, es verdad que María Pedraza tiene un año interesante por delante. Sí. El sipeo de Omander es otro rollo. Es otro rollo. ¿Qué les espera a Ander y a Omar en la segunda temporada? ¿Algo que podéis avanzar? Pero espera, no avanzamos nada, ¿no? No. Es que no podemos avanzar nada en realidad. Podemos avanzar que yo es que siempre he sido un poco, me encantan ellos dos, los adoro Sí. juntos, pero siempre al principio yo les decía a ellos, pero esta pareja está muy bien, pero en el fondo, a ver, se han liado porque estaban cerca, porque en el Grindr quedaban al lado y ha sido como el que pillaba mano, ¿sabes? Sí. Y luego se han encariñado uno con el otro. Pero claro, es esta cosa que te sorprende de repente, que ves la reacción de la gente y dices, hostia, no, esto es más. Entonces, evidentemente, su relación de pareja, yo creo que se puede decir que la vamos a seguir explorando, no es que de repente uno se vaya a ir a Soria. Pero es verdad que ahí el fenómeno fan nos ha como condicionado para bien, porque nosotros sí estamos dispuestos en un momento a romper esa pareja y que cada uno explora y tal, y ahora pues vamos a tener como más cuidado, ¿verdad? Vamos a tratar con más pero cuidado, evidentemente también con conflictos. Sí, claro. Hombre, por favor, es que es lo que estaba pensando, digo, es de las parejas que salen mejor paradas de todo esto. sí. Claro, pero es lo que decíamos antes, a la gente tienes que darle no lo que quiere, sino lo que no sabe que quiere, y la gente quiere que estén juntos y sean felices, pero el tercer capítulo que ve eso pues sería un aburrimiento total. Sí. Entonces pasarán cosas, pero sí que es verdad que el feedback que hemos recibido estas semanas pues te ayuda a ver como, anda, mira, lo veo de forma distinta. Sobre Nadia sí que os quería preguntar que si en la segunda temporada vais a seguir aprovechando las posibilidades que da ese personaje para hablar de un poco más del tema feminismo, de cómo una mujer coge las riendas a pesar de que lo tiene todo en contra, ya desde casa. De hecho, es la gran Trama de esa temporada. Sí. Qué guay. También os quería Estamos preguntar... contando demasiado ya, ¿eh? Me parece estupendo. A mí me parece estupendo, no tengo ningún problema. Sí, no, yo iba a decir que, o sea, en el fondo, creo que en la mayoría de los casos nosotros queríamos hacer una temporada que quedara suficientemente cerrada, pero al mismo tiempo hay hilos de los que tirar y evidentemente los hilos se ven. Entonces, quiero decir, si nadie acaba la temporada diciendo voy a descubrir quién soy, pues Tiene que descubrir quién es. Tira de ahí. De ese hilo, en la mayoría de los casos, yo creo que vamos a tirar de los hilos de los personajes para ver dónde nos llevan. También os quería preguntar por Dana Paola, porque el personaje de Lucrecia me flipó, pero yo creo que es el que menos espacio ha tenido para crecer. Se ve así unas pinceladas al final y tal, pero quería saber qué importancia va a tener ella en la segunda, si vais Crece y crece mucho. Además se lo debemos a la actriz, que es Dana, es estupenda, maravillosa, y se volcó en la serie, en la promoción, en todo, y se lo debemos y nos apetece además explorarlo. Sí. De hecho, a ver, es que... Va a ser de las que más sorprenda, de hecho. Sí, Sí. había más de ella, pero en un momento dado los capítulos de graduación que tienen que tener y esa parte se acabó cayendo. Había más de ella y contaban cosas de ella que molaban también contar. Y no se merecía que se lo quitaran. Pero es que no cabe todo muchas veces y había que, a veces para llegar a la duración había que cortar subtramas. Y a ella le tocó en un par de ocasiones, eso fue muy jorobado. Pero por eso mismo queremos que la segunda temporada veamos mucho más. Y veamos otras facetas también, ¿sabes? Que está muy bien la Lu que mete cortes y que está por encima de todo y que tiene unas ideas como muy radicales, pero también queremos ver otras cosas y otros aspectos de ella, porque si no sería muy aburrido. Otro de los temas que pasa así también muy por alto y realmente necesita contarse otra cosa antes, que es el duelo de Guzmán con Marina, pero también se mete por ahí el tema de que es adoptado y tal. ¿Eso pensáis volver en algún momento? ¿Lo dejáis ahí como...? Por ahora está un poco dormido, pero... Sí, porque hablando de los hilos de los que tirar, quiero decir, el hilo de la muerte de Marina es Tan poderoso. tan poderoso
que no queremos. Y también yo creo que el personaje de Guzmán es un tipo que tiene bastante bien asumido que es adoptado, no tiene ningún problema, de hecho es el ojito derecho de su familia a pesar de ser adoptado. Y en principio, además los padres están muertos, como contábamos, entonces, en principio no es un hilo del que pensemos tirar mucho, pero nunca digas está bueno, beberé, Sí, porque en algún momento de repente decimos, ostras, esto es súper interesante. Claro. De entrada, el hilo gordo es el de qué hago con todo este dolor cuando mi hermano ha muerto y además él se siente un poco responsable. Sí. entre comillas. Y además el asesino está ahí. Es su pero amigo. Bueno, eso no lo sabe él, Claro, él, no lo sabe él. pero el asesino está en la cárcel, pero su hermano está compartiendo clase con él. Entonces, quiero decir, hay unos peces tan gordos ahí que el pez chico de momento se queda un poco en el segundo plano. ¿Pensáis introducir personajes nuevos? Pocos, Sí, pocos, pero sí. Ujú. Sí, siempre creemos que una serie se tiene que ir renovando poquito a poco, ¿no? O sea, ha funcionado muy bien, tenemos mucho que contar aún, entonces podríamos haberlo hecho sin ningún personaje nuevo, pero yo creo que siempre está bien. Una cara o dos caras nuevas. Sí. ¿Y los tenéis medianamente perfilados ya? O... Sí, tenemos un poco Ah, claros qué por bueno. dónde irían más o menos. Sería un sueño ya si me dierais alguna cosa. Pero supongo que está complicado. Porque entonces llega una bomba del techo con la N de Netflix y nos fulmina a todos. El francotirador. A los Exacto. famosos les gusta mucho decir el francotirador. Pues, yo creo que sería una bomba, porque los de Netflix... ¿Verdad? ¿sabes cómo No, son? nos andan con Sí, chiquitas. Sí. Son muy claros al respecto. No, y nosotros también, lo hablábamos antes, decíamos, nos preguntan qué decimos y decimos, joder, está bien contestarte todo lo que podamos, pero al mismo tiempo mola mucho cuando la gente descubre las cosas. Claro. Así que no sepas todo y que no veas todos los trailers y todas las fotos que al final te las acabas comiendo, pero está bien tener ese elemento de sorpresa que siempre nada más. La primera temporada ha habido escenas muy calientes. Supongo que la segunda temporada viene muy caliente también. Por supuesto. Sí, es sí, marca sí. de la casa. Sí, tiene que Sí, haber. ampliaremos el tema escenarios en la segunda temporada. Por ejemplo, ahora que Nano a lo mejor le vemos en la cárcel. Sí, claro, siempre se amplía un poquito. O sea, la esencia sigue siendo la misma, no queremos perder la franquicia, pero sí, hay decorados nuevos. Sí. Qué guay. Bueno, pues... No tiene que ser necesariamente ese, pero sí. Pero, Sí. ¿para cuántas temporadas diríais que tenéis pensado alargar Pues Élite? fíjate, la verdad es que nosotros creo que en 3 contaríamos bien la historia, ¿no? Sí. O sea, tengo una No sensación. vas a arrepentir de decir esto, lo sabes, ¿no? Sí, porque Porque cuando Netflix cuando nos obliga a hacer lleguemos 5 tenemos que decir 17, la cuarta es la no, mejor, no, esta es la que siempre quisimos contar. A ver, lo grabamos hoy precisamente, que no sabemos cuántas temporadas sería, pero que cuando una serie empieza así, es muy difícil hacer muchas temporadas. Ya, Porque si no tengo Sin que que te vuelvas entender. loco. Siempre hablamos del ejemplo Claro. de Nick Tap. A mí me encanta Nick Tap. Sí. Pero claro, Nick Tap empezaba ya tan arriba. El primer capítulo al malo lo comía un cocodrilo. Y dices tú, claro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya. Y entonces cada temporada era más y más y más. Y yo seguía fascinado diciendo, ya, Ryan Murphy, ya no puedes meterte en más charcos. Pues él seguía metiéndose y cada vez más grande. No queremos. Bueno, yo por mí acabaría ahí. O sea, porque menos Sí. mal que tengo a Adrián al lado que me dice, Carlos. estamos a Vaya, esto". usted a saber. Perdón, quiero decir, yo por mí probablemente creo que tener la oportunidad de contar la historia de estos personajes en esta temporada sería un privilegio. Pero nunca sabes lo que va a pasar y nunca sabes lo que va a ocurrir y nunca sabes si de repente hay otro hilo maravilloso el que tirar y dices, joder, pues sigamos porque aquí hay mucho que contar. Pero también acostumbrados nosotros, creo que también es un poco lo que pasa, es que estamos acostumbrados a hacer series de temporada en temporada y decir, temporada 3, vale, ahora que contamos, temporada 4, ahora que contamos, temporada 5, Dios mío, que contamos. Que de repente, para nosotros pensar que se acabaría en 3 o en 4, Sí, también es un poco liberador, Es un poco sí. liberador, ¿sabes? Sí. Porque no tenemos el agobio ese de decir esto es eterno. Yo, de hecho, ahora con el éxito que hemos tenido con la primera, digo, ¿y si lo dejamos aquí? Ya. Nos quedamos como estupendos. Así que no haga otro. Sí, estas cosas como esto. Entonces, bueno, digamos que nuestra ilusión sería contar una historia cerrada de estos personajes. No sé en cuántas temporadas, pero contarla. Además tenemos la ventaja de que estos personajes en un momento dado tienen que Tiene que ser ser esto. A ver, otras series han hecho que les siguiéramos a la universidad, los personajes y tal. A mí eso personalmente no me suele gustar. Pero cuando me estés entrevistando para la cuarta temporada... Exacto. Ya, mira, ya veremos a ver qué... Entonces, todos los personajes van a la universidad. Y Entonces diré, están todos en Harvard. es que esta opción no me gusta. Sí, sí, sí. Es que a veces las circunstancias se ponen a uno, pero en principio esa sería un poco nuestra carta a los Reyes Magos, ¿no? Que contar una historia cerradita, que no tengas con las temporadas, y luego dejar que otros se coman el marrón. De seguir si quieren. Aparte, las encinas no es como otro personaje, o sea, lo que es el colegio... cambiar de universo sería un poco como estafar a la propia serie, ¿no? Claro, es, además es un concepto muy claro, es el choque que produce la llegada de 3 chavales de clase media-baja a un colegio rico. Si de repente esos chavales se van
Ya, Entonces, que haces y otra si vez. entran, y si entran otra vez 3 chavales de clase media baja, o 2 o 4, pues a ver, tienen que ser muy diversos esos personajes para que no te recuerdes lo que acabas de ver. Entonces, bueno, está complicado, pero en peores plazas hemos toreado, así que... ¿Qué planes hay de rodaje cuando empieza la maquinaria? Empezamos en enero, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Creo que sí. No sé si esto se puede decir o no. Probablemente Bueno, no, pero bueno, ya lo has ya dicho, está, así sí. que ya está. Principios de Vale. año. Sí, Sí, exacto, sí, digamos sí. principios de año sería... Pero lo que sí, no, la gente no debería esperarlo para antes de probablemente... No digas nada. ¿No? No Vale. digas nada. No, Ah, ya. No, No digas nada, no digas solo, nada, solo no quería digas decir nada. que no debería esperarlo para muy pronto porque, como decía en Twitter alguien que me preguntaba, las series tardan tiempo en hacerse y no es cuestión de decir, te acaban de renovar y entonces ya mañana la tienes ahí. Como Sí. tú decías, lleva solo 15 días. Hay un proceso y va a tardar un tiempecito, pero bueno, se espera con más ganas, ¿no? Sí, por supuesto. 2019 ya lo sabemos, que es lo que ha dicho Sí, Netflix hoy, sí, o sea sí, que bueno, sí, sí. tenemos 12 meses para especular. Así que, exacto. bien, bien. Para terminar, describidme la segunda temporada en una palabra. Pues te vas a hacer tú, te hacen mejor estas cosas. Intensa. Intensa, me gusta. Me gusta y deseando verla. Qué bien. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. De nuevo, enhorabuena por esta segunda temporada, por el éxito de la primera y por todo lo que vendrá. Y espero veros por aquí muy pronto. Venga, cuando quieras. Ha sido guay. Y nada, recordad que ya tenéis Élite disponible en Netflix, 8 capitulitos y nos esperan otros 8 muy pronto, 2019. Exacto. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en la próxima entrevista. Chao. Esto no es un puto juego. ¿Tienes alguna pregunta más?